Buenas tardes a todo el mundo. La verdad que empezamos corriendo porque hoy es una de estas tardes que creo que se nos va a quedar corto el tiempo. Esta es la cuarta sesión de los jueves de ONCE Innova y bueno, pues está con nosotros una persona que a mí me parece desde luego muy especial. Es todavía estudiante de medicina. Y sin embargo, bueno, pues tiene ya en su haber pues un gran número de reconocimientos por su contribución pues a la ciencia, a la innovación, pues con algunas de los proyectos que ha desarrollado y que está desarrollando. Ella se llama Maitane Alonso. Y la verdad bueno, que como digo, que ya que tenemos poco tiempo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Me ha hecho muchísima ilusión y por invitarme, porque la verdad es que es un inmenso placer estar hoy aquí con vosotros. Os voy a compartir una presentación. Si me confirmáis que la veis bien y así comenzamos. ¿Sí? Se ve correctamente. Sí, se ve. Genial. Pues me presento así brevemente. Como estaba comentando Cristian, yo me llamo Maitane, tengo 20 años, estoy ahora en tercero de medicina y aparte de eso soy investigadora y cofundadora de la empresa Innovating Alimentary Machines, donde actualmente soy la directora de innovación. Y yo venía hoy aquí a contaros un poco cómo he terminado yo aquí. Y para ello vamos a hablar de investigación. Y antes de que os vayáis todos de repente corriendo de aquí, al escuchar la palabra investigación, que suena así como algo muy lejano, os voy a decir que hace relativamente poco tiempo, hace unos años, yo también me habría largado corriendo. Yo recuerdo cuando era pequeña, cuando estaba en la ESO, diríamos, ¿no? Cuando estaba estudiando en el colegio, a las 3 de la tarde siempre teníamos clase de biología. Y yo tenía una silla así al fondo de la clase donde siempre pegaba el sol. Y para mí esa era la hora de la siesta. Es decir, no quería saber absolutamente nada, ni de ciencia, ni de tecnología, ni de inventos, ni de nada que tuviese que ver con ello. Porque al fin y al cabo, muchas veces es algo que lo tenemos estereotipado o lo entendemos de una manera errónea. Porque, bueno, yo con el tiempo he llegado a una conclusión que quería compartir hoy con vosotros, y es que todos y cada uno de nosotros llevamos un pequeño investigador dentro. Y permitidme contaros por qué. Si nos fijamos en los niños pequeños, yo tengo una hermana pequeña que tiene 9 años y joder, siempre están intentando construir con sus juguetes, creando. Nunca se cansan de hacer preguntas, de preguntar el porqué de absolutamente todo. Pero es que, sin embargo, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo estas ganas de preguntar, esta ansia por aprender, la curiosidad y, sobre todo, la ilusión por construir un mundo mejor. ¿Y por qué? Porque se nos van estableciendo determinados límites, ¿no? Una manera determinada de hacer las cosas. Y prueba de ello es, por ejemplo, en los colegios. Si nos fijamos, desde que los niños son más pequeñitos, cuando tú haces una pregunta, todos levantan la mano, pero a medida que vamos creciendo, cada vez se levantan menos manos, porque vamos teniendo miedo a equivocarnos y vamos teniendo miedo incluso a preguntar. Y a mí esto es algo que me da un montón de pena. Y la investigación, que es este gran estereotipo que tenemos, y la investigación no es más que esta curiosidad de los niños pequeños, no cansarse nunca de hacer preguntas e intentar construir un mundo y un futuro mejor por y para todo el conjunto de la sociedad. Pero, sin embargo, es algo que frecuentemente hemos vivido de una manera muy lejana. Yo recuerdo una vez que estuve en un colegio y comentando con los niños, ¿no? Les pregunté a ver si conocían a algún investigador o alguna investigadora. Y todos conocen nombres como, por ejemplo, pues Einstein o Rosalind Franklin, Marie Curie, pero, sin embargo, al preguntar nombres de investigadores que se encuentren vivos en la actualidad, no salía ningún nombre, ni tampoco de inventores. ¿Qué pasa? Que ya no quedan. Se nos han acabado las preguntas, se nos han acabado las ganas de aprender. Y, a mí es algo que me daba pena porque sí que quedan investigadores, sí que queda gente con curiosidad y queda gente con ilusión por construir un mundo mejor. Y bueno, al fin y al cabo lo que hay que romper es este estereotipo, ¿no? Que tenemos de que un investigador es un señor con el pelo blanco electrizado que no sale del laboratorio ni aunque se prenda fuego el laboratorio. Romper con eso y pensar que igual el verdadero investigador es ese pequeño niño que tenemos todos en nuestro interior. Y yo quería contaros un poco por qué comencé yo a investigar. Y es que si contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5,
ha fallecido una persona de hambre en el mundo. Y este es un dato escalofriante. Entre muchos motivos, sobre todo porque hay gente que está sufriendo todavía hoy en día, pero también porque tenemos un problema, pero sin embargo también tenemos la solución, porque en la actualidad estamos desechando 1/3 de la producción mundial de alimentos. Y estos datos puestos juntos es cuando realmente nos tendrían que dar miedo, porque tenemos un problema, tenemos la solución, todos conocemos los datos, la situación, pero la verdadera pregunta que tendríamos que hacernos es, primero, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Y segundo, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy que somos conscientes del problema que tenemos, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de la conservación de alimentos y el desperdicio alimentario es un problema que todos lo conocemos, porque en todos los hogares se tira comida, pero lo tenemos muy simplificado, porque no únicamente se tira comida, sino que estamos tirando otros recursos limitados, como puede ser el agua que se ha empleado para producirla o el suelo, que al final son recursos limitados que se los estamos agotando a nuestro planeta. Si miramos, por ejemplo, al año pasado, el 22 de agosto fue el día en el que habíamos agotado con todos los recursos que el planeta puede volver a producir en un año. Y desde ese día seguimos machacando al planeta. Y bueno, al menos todavía no tenemos un planeta alternativo al que irnos a vivir y es responsabilidad de todos nosotros cuidar el que tenemos. Esto, la sostenibilidad, a veces puede parecer algo como muy lejano, pero para mí la sostenibilidad es algo súper sencillo. Yo cuando era pequeña en mi casa y se me rompía un juguete, no me compraban otro juguete, sino que con ese cacho un juguete roto y otro cacho otro juguete roto, acabábamos construyendo ahí algo que al final es que no tenía ni siquiera sentido. Y al fin y al cabo, eso que era una tontería en mi casa, no es más que la base de la sostenibilidad, que son las 3 R's que todos las conocemos: reducir, reutilizar y después, y así eso, reciclar, que tienen un orden. Y es la base de algo que vemos tan lejano, pero es tan importante como puede ser la sostenibilidad. Y yo, la verdad es que no os voy a mentir, yo comencé a investigar porque a mi padre le encanta hacer barbacoas. Y es que nosotros somos 5 en casa, pero cocina como si pensase invitar a toda la ciudad. Y esto, por muchas veces que lo cuentes, no deja de ser raro, porque un día estábamos desayunando unas hamburguesas que le habían sobrado de una barbacoa familiar. Y en ese momento yo me planteé, desayunando hamburguesas. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Fue entonces cuando decidí comenzar a investigar a ver cuál era la situación, y al ver los datos me di cuenta que el problema no lo tenía solo mi padre, que también, yo soy de Bilbao, y esta fama que tenemos por aquí del norte de que comemos absolutamente todo es totalmente cierta, así que mi padre sí que tenía un problema, pero tenemos un problema a nivel global, porque en todos los hogares estamos desechando alimentos. Y entonces, bueno, yo lo que hice fue inventé un nuevo método de conservación de alimentos que no solo lograba alargar la vida útil del producto, sino que lo hacía de una manera más sostenible al lograr reducir el uso de plásticos, tanto en los hogares como en la industria. Y después también lograba reducir el uso de productos químicos, que si se llega a cometer un abuso de ellos, podrían llegar a tener efectos perjudiciales sobre nuestra salud. Y también es un método que es más rápido, más económico, que conlleva un menor gasto energético, a la par que más eficiente. Pero yo lo que verdaderamente venía a contaros es que yo comencé a investigar hace unos 5 años y pensaréis, jo, pues qué poco tiempo, ¿no? Si acaba de entrar en el mundo. Y la verdad es que sí, pero para mí es un cuarto de mi vida. Yo realmente es que no recuerdo cuando no estaba haciendo esto. Y yo cuando comencé a investigar, a crear lo que sería el primer prototipo, no tenía ni medios, ni conocimiento, ni absolutamente nada. De hecho, la primera máquina la hice con unos cachos de una persiana rota, unas cajas de plástico, un ventilador que le quité al ordenador de mi padre, y la verdad es que todavía no se ha enterado, así que esperemos que no nos escuche. Y cuando la enchufé, no funcionaba. Y me refiero, ¿cómo iba a funcionar si es que por no saber no sabía ni siquiera enchufarla? ¿Y por qué es eso importante? Porque la primera respuesta que nos van a dar siempre va a ser que no. Y nos van a decir que no una y otra vez. Pero sin embargo, cuando algo es lo que realmente nos apasiona, si eso es lo que hace que te levantes por las mañanas, lo que hace que te brillen los ojos, nunca va a estar en nuestras manos, que funcione o que no funcione. Lo que sí que va a estar en nuestras manos es intentarlo. Y yo decidí seguir intentándolo y finalmente conseguí un prototipo que funcionaba y realicé unos primeros ensayos. Experimentos, podríamos decir, ¿no? Pero claro, experimentos muy simples, porque como os imaginaréis, un laboratorio secreto en mi casa ni tenía ni sigo teniendo. Entonces, los primeros experimentos eran pruebas sencillas. Por un lado, pruebas organolépticas, por ejemplo, visuales, porque al fin y al cabo, pues el aspecto del producto es importante. Por otro lado, también de gusto y de olor, porque están relacionados con la calidad.
Después, por otro lado, para tener un medidor más científico, diríamos, pruebas de pH, con un pHímetro. Y yo recuerdo menudos sustos que se llevaba mi madre cada vez que abría la nevera y encontraba ya hamburguesas, imaginaos, que llevaban meses y aquello desprendía un olor que no sé cómo no me han echado de mi casa todavía. Pero bueno, los experimentos dieron mejores resultados de los esperados después de intentar y de intentar y de intentar. Y un día, cuando comencé mis estudios universitarios, pasó de camino a la universidad y me di cuenta de una situación que tenemos en nuestro día a día, pero hasta ese momento yo no la había apreciado. Y es que frecuentemente, cerca de supermercados, de restaurantes, de este tipo de establecimientos, tenemos contenedores y contenedores llenos de comida que está siendo desperdiciada y frecuentemente hay gente que tiene que recurrir a esos contenedores. Y a mí era una situación que me partía el alma, porque estamos desechando comida y encima hay gente que la necesita. Y pensé que la industria también podía necesitar una solución. Así que con ello decidí crear una máquina más industrial. Entonces tenía una pensada para lo que es la pequeña industria, diríamos, por ejemplo, restaurantes, supermercados, otra para uso particular. Luego comencé a desarrollar una pensada para grandes industrias y ahora en época de pandemia también una para los hospitales. ¿Y por qué? Porque, bueno, esto todavía estoy desarrollándolo, pero pongámonos en contexto. Imaginemos que estamos en la cocina de un hospital y desde que se cocina la comida hasta que ésta llega a las personas pasa por incontables pasillos, por incontables lugares donde cualquier microorganismo puede pegarse y causar enfermedades en personas que están más débiles porque por eso están en el hospital, y también los microorganismos que hay en los hospitales suelen ser más difíciles de tratar porque son más resistentes a los tratamientos. Entonces, con esto lo que estaríamos intentando buscar es intentar evitar este tipo de enfermedades. Y bueno, cuando nos plantamos en este momento, para explicaros un poco cómo terminó todo esto sin adelantarme a los acontecimientos, yo comencé a presentar el proyecto porque antes estábamos comentando que frecuentemente lo que es la investigación, la innovación, la tecnología y la ciencia a veces queda como muy alejada de lo que sería la sociedad. Es decir, hasta que no ha llegado, por ejemplo, una situación tan horrible como ha sido la pandemia, no hemos sabido absolutamente nada de la investigación. Y esto es algo muy triste porque no tenemos que olvidar que se investiga por y para el conjunto de la sociedad. Pero muchas veces esto quedaba relegado únicamente a los congresos entre científicos o así, cuando la investigación sería más un estilo de vida, podríamos llamarlo, desde que nos levantamos haciéndonos preguntas y tratando de dar soluciones a los problemas que tenemos en nuestro día a día. Y fue por eso que mi familia y mis amigos me animaron a presentar una feria de ciencias de Bilbao y el proyecto se llevó el primer premio, que me llevó a una feria nacional que se llama Expo Recerca Jove, se celebra en Barcelona, y allí el proyecto se llevó el primer premio y la mención de honor del jurado, por el que tuve la oportunidad de acudir a una exhibición internacional que se celebró en Chile, donde jóvenes de todos los lugares del mundo presentaban sus proyectos de investigación representando a su correspondiente país. Y la verdad es que fue una experiencia de esas de las que te cambian la vida, porque allí, por ejemplo, tuve la oportunidad de poder presentar el proyecto a entidades como, por ejemplo, la NASA, pero lo que realmente me impactó fue ver cómo había incontables jóvenes con proyectos extraordinarios, porque yo os prometo que en estas competiciones no estaba yo sola. Y lo que yo vi fue que muchísimas veces las nuevas generaciones están un poco estereotipadas, que se llama la generación nini, ¿no? Que ni estudia, ni trabaja, ni quiere hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, hay incontables jóvenes e incontables personas con proyectos con potencial para crear un impacto positivo en la sociedad, y lo que verdaderamente hace falta es apoyo y visibilidad. Y bueno, después ya con la máquina industrial esta que os estaba comentando, volví a presentarme al certamen nacional, donde el proyecto volvió a resultar vencedor y se llevó también el premio Especial Intel y el premio Sociedad Catalana de Biología, y con eso logré el pase para la final del Campeonato del Mundo de Ciencia y Tecnología, que se llama Intel ICEF, y se celebró en Estados Unidos, en Phoenix, en Arizona. Y allí fue una experiencia, la verdad es que absolutamente surrealista. El proyecto se llevó el premio a sostenibilidad de la Arizona State University y el segundo premio El Mundo en Microbiología, por el que el Instituto Tecnológico Massachusetts, el MIT, le va a poner mi nombre a un asteroide. Y yo os prometo que cuando me enteré esto pensé que era una broma, porque a nivel nacional, o sea, únicamente tenían asteroides genios como, no sé, por ejemplo, Dalí, o vivos solo están Rafael Nadal y Pedro Duque.
y yo de hecho pensé que mis amigos estaban gastándome una broma y me reí cuando vinieron a comunicármelo. Y después cuando te paras a pensarlo, en realidad eso es lo menos importante de todo, porque lo importante no es que sea mi nombre el que lleva el asteroide. Por un lado, es el nombre de la investigación, de la innovación, de toda una comunidad apostando por intentar aportar soluciones para los problemas que tenemos en nuestro día a día, por intentar construir un mundo mejor entre todos. Por un lado. Por otro lado, también es el nombre a mujer, que aunque estamos en buen camino, todavía nos queda un camino por recorrer y por representar. Y finalmente el nombre de toda esa juventud, que le faltarán un montón de cosas, pero si hay una cosa que no le falta es ilusión por construir ese mundo mejor. Y bueno, después de eso nos planteamos con un dilema, ¿no? Porque, claro, ¿ahora qué hacemos? Pegamos todas las fotos, ¿no? De todos los viajes y de qué recuerdos tan bonitos y guardamos la máquina en un cajón y decimos, jo, qué años tan bonitos. Pues a mí era eso algo que me daba muchísima pena, porque cuántas veces tenemos una idea que pensamos que puede tener un impacto positivo en la sociedad, que pensamos que puede ayudar a alguien, que crees que puedes aportar tu granito de arena, pero sin embargo nos detenemos al pensar que es demasiado pequeña, que seguro que no funciona, que es demasiado difícil para nosotros, que igual no somos capaces de hacerlo o que ya lo está haciendo otra persona. Pero la verdadera pregunta tenía que ser, cuando tenemos una idea que pensamos que puede tener un impacto positivo en la vida de otra persona, ¿cómo vamos a dejarla guardada en un cajón? Y bueno, con esa idea en mente decidí cofundar junto con mi familia mi primera empresa cuando tenía 18 años, llamada Innovating Alimentary Machines, con el objetivo que tuve desde el primer día que comencé a investigar, lograr ayudar al menos a una única persona y también dejar de comer las barbacoas de mi padre, pero ese era el objetivo secundario. Y entonces, para contaros un poco del tema resultados, os podría traer un montón de gráficos y de tablas, pero yo la verdad es que soy una persona bastante visual, así que una hamburguesa utilizando el método y sin utilizar el método está prácticamente negra, después os voy a contar una anécdota, y utilizándolo se mantiene durante un periodo de tiempo muchísimo más largo. Y entonces, bueno, lo que os iba a comentar es que mi afición a lo que sería la conservación de alimentos, hay gente que alega que empezó recientemente cuando era un bebé, porque hay una foto mía en la que mi padre cuando era un bebé me metió en una envasadora de alimentos y hay gente que dice que comenzó ahí esta inquietud. Pero yo lo que realmente quería contaros, que es mi parte favorita, es que yo me considero una persona un poco gafé, porque todo lo que puede salir mal en la investigación y en la vida es que seguro que sale mal. Pero, sin embargo, a veces eso es lo realmente importante. Quería contaros un par de anécdotas en las que absolutamente todo salió en contra de las previsiones en el ámbito de la investigación, pero eso fue al final lo que verdaderamente era importante. Y la primera es cuando fui de viaje a Estados Unidos. Claro, imaginaos, yo estaba súper nerviosa y mandé la máquina con un montón de tiempo de antelación, con varios meses, porque dije, ya verás, con la mala suerte que tengo, seguro que no llega. Pues en efecto, cuando quedaban 2 semanas para la celebración del certamen, me llamaron desde la empresa Transporte de Estados Unidos y me dijeron, hola, hemos pedido tu máquina y como tu número de teléfono no es de Estados Unidos, no vamos a hablar contigo. Claro, imaginaos qué cara se me quedó a mí, de repente el trabajo de 5 años perdido. Dije, madre mía, ¿y cómo les iba a llamar yo? Pues bueno, cuando comencé con el proyecto y todo eso, para que toda la financiación no caería sobre mi familia, yo también comencé a trabajar, entre otras cosas, había trabajado de guía turística. Y conocí a unos turistas de Estados Unidos que les llamé y ellos, que eran mayores, se juntaron con sus amigos de los jubilados y cada 10 minutos llamaba a uno. ¿Habéis encontrado la máquina? No, pues buscadla. Bueno, no la buscaban, finalmente se cruzaron el país en un vuelo para ir a las oficinas centrales a pegar un par de gritos y encontraron la máquina que la habían enviado a una dirección que no existía, como si yo me invento la calle Maitane de Bilbao, que no existe, pues exactamente igual. Porque al parecer a una persona le parecía que pesaba demasiado y le daba pereza llevarla. Bueno, ya cuando la encontramos, la enviamos a la feria, yo llegué allí súper feliz, me saqué un montón de fotos para enviarla a mis amigos, a los que habían ayudado a conseguirla. Imaginaos cuál fue mi sorpresa cuando abrí la caja y me encontré que la máquina estaba destrozada, pero no un poco destrozada, en plan, totalmente destrozada, que eso no funcionaba y parecía ahí más un amasijo de cualquier cosa.
Y claro, en la feria me dijeron 48 horas y arreglas esto o te vuelves para tu casa. Y yo recuerdo estar pues recién llegada del vuelo, de tantas horas de viaje, vestida después de la inauguración, con un martillo que me dieron, tirada en el suelo al lado de la máquina, dándole golpes, que ya prácticamente, que ya no sabía si llorar o gritar, y me quedé dormida al lado de la máquina y finalmente en las últimas 2 o 3 horas conseguí que funcionase un poquito más feita, pero funcionaba. Y realmente lo que recuerdas de Estados Unidos no es ni el premio, ni el asteroide, ni absolutamente nada, sino que tú recuerdas todo lo vivido, la gente que has conocido y sobre todo el momento en el que estabas con el martillo dándole a la máquina pensando en qué momento se te ocurrió meterte a ti a construir una máquina. Pero en realidad después es uno de esos momentos que no vas a olvidar nunca. Y otra anécdota, no tendría para entreteneros toda la tarde, pero otra sí que os quería contar, porque esta sucedió en Barcelona. Y esta tiene relación con el pensamiento crítico y me parece importante hablar de ello, porque el pensamiento crítico es súper importante, es decir, las cosas no las tenéis que creer ni porque os las diga yo ni porque os las diga absolutamente nadie, sino que es importante pues tener en cuenta distintas fuentes para después crearnos nuestra propia opinión. Entonces, con ese objetivo, yo llevaba envasadas las hamburguesas, tanto con mi método como con los distintos métodos que existen hoy en día, para que la gente pudiese comprobar por sí mismo que el método en efecto duraba más y que no era únicamente porque yo lo decía. Y os aviso desde ya que esto no sucedió con mi método, pero uno de los métodos que empleamos, uno de los que se usan hoy en día, tenía tantos microorganismos, la hamburguesa, porque eso ya lleva meses, que claro, imaginaos, los microorganismos también respiran, ¿no? Como nosotros. Entonces cogen oxígeno, echan CO2, cosa que la hamburguesa esa se empezó a hinchar el envase, pero a hinchar en plan un balón o una pelota de fútbol. Y ya después, yo estaba con el jurado y ya después de la evaluación, en un ambiente más distendido, diríamos, me preguntó un miembro del jurado así un poco como en broma, ¿y esto no explotará, no? Yo le dije, no, ¿qué va? ¿Cómo va a explotar? Bueno, cosa que se acercó a hamburguesa a la cara y debía tener una nariz puntiaguda o algo que de repente, ¡pum!, le explotó en la cara la hamburguesa. Y claro, empezó ahí un olor que no os lo podéis ni imaginar. Y yo pensé que me iban a echar del concurso de Barcelona y casi que del planeta entero también. Y no recuerdo haber pasado tanta vergüenza, vamos, en toda mi vida. Y entonces, a lo que me refiero con esto, es a que muchas veces escuchamos frases del tipo de cuando las cosas van bien, pues se gana y cuando no se aprende. Pero cuando las cosas van mal, en el momento no quieres aprender, en el momento quieres darle con el martillo a la máquina hasta terminar de romperla tú y tirarla por la ventana. Entonces, para mí lo verdaderamente importante, que es algo que a mí personalmente me ayuda muchísimo y me ha enseñado mi trabajo, es a que cuando las cosas van mal, uno de los pensamientos que a mí me sirve es pensar en que menos mal que ha ido mal ahora y no más adelante, porque imagínate si habría seguido por el mismo camino y pues te tropiezas más adelante con lo que sería esta piedra, ¿no? Y que en el momento va a costar mucho aprender de ello, pero que lo verdaderamente importante es no olvidar nunca por qué empezaste el primer día, qué es lo que hizo que te brillan los ojos, qué es lo que hizo que te levantases de la cama ese primer día. Y a eso es a lo que te tienes que aferrar, para ese día llorar y golpear la máquina, pero al día siguiente levantarte y seguir peleando por lo que tú verdaderamente crees. Y después, también quería comentaros que uno de mis más recientes pensamientos que he tenido hace relativamente poco, y es que, bueno, yo es que odio madrugar. La verdad es que se me da súper mal levantarme. Esto de que os cuento, cuando hay algo que te hace que te levantes por las mañanas, es totalmente cierto, porque a mí, quitando el proyecto, pocas cosas han hecho que me levante tan pronto. Y en mi casa tenemos estas tazas que tienen frases puestas y una de las frases que hay de una manera muy recurrente, que se encuentra en un montón de productos, es esta de persigue tus sueños. Y yo es una frase que siempre he odiado, porque perseguir tus sueños, ¿cómo? Como que corres detrás de ellos y no los pillas, como que juegas al pilla-pilla. A mí la verdad es que no me gustaba esa frase y a lo largo que han pasado el tiempo me he dado cuenta que es que para mí en realidad los sueños no se persiguen, los sueños los construimos con cada acción que hacemos en nuestro día a día, con cada granito de arena que intentamos aportar. Y os quería contar una historia de cómo los sueños realmente se construyen. Yo decidí comenzar a compartir y comenzar pues, a ir a los colegios, por ejemplo, porque yo me considero una persona muy afortunada, porque todo esto no habría sido posible sin el
incondicional apoyo de mi familia que creyó en mí y en el proyecto, incluso cuando yo no lo hacía. Pero creo que hay que ser conscientes de que igual hay personas que no cuenten con este apoyo en los hogares y entonces igual está en manos de los que sí que hemos tenido esa suerte, pues apoyarles para que poder hacer lo que te apasiona esté al alcance de todas y cada una de las personas, porque ¿cómo vamos a ponerle límites a la pasión, no? Y entonces yo recuerdo estar en un colegio y una niña me dijo que odiaba la investigación. Y yo dije, odiar, qué palabra tan fuerte, ¿no? Pues ¿qué te ha hecho? Y esta niña me contó como su sueño era ser jugadora de baloncesto, pero que es que pues ella sabía que no se le iba a dar porque había muy pocos jugadores profesionales y que entonces que ella estaba pues muy triste por eso. Y yo le conté, como yo tenía un amigo que conocí en uno de estos campeonatos, que a mi amigo le apasionaba el baloncesto, pero vamos a ser sinceros, mi amigo era muy malo en el baloncesto. Y entonces él lo que hizo fue encontrar una nueva tecnología para aplicar en el arbitraje y ha terminado trabajando con los más grandes equipos de baloncesto. Entonces nuestros sueños muchas veces igual no tienen el aspecto que nosotros habríamos llegado a imaginar que podían tener, pero a veces cuando los construimos encontramos cuál es nuestro verdadero camino que no tiene por qué ser similar a lo que está establecido, porque al fin y al cabo lo verdaderamente importante es que poder dedicarte a lo que te apasiona es algo que no tiene precio y que yo lo que verdaderamente espero es que mañana, o bueno, esta tarde si tenéis tiempo, por lo menos una persona de vosotros se anime a levantarse y hacer algo para perseguir sus sueños. Así que ahora únicamente puedo daros las gracias de todo corazón por escucharme y quería comentaros que cualquier duda que tengáis o cualquier cosa sobre la que queráis comentar, dar la oportunidad para poder dirigir y enfocar más lo que comentemos hacia eso. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Maitane. La verdad que no sé, a mí particularmente no sé qué me resulta más inspirador, ¿no? Si los valores que te han movido para crear pues la máquina de conservación de alimentos o sencillamente tu capacidad para perseverar eso, ¿no? Pues el trabajo en equipo, en comunidad que dices de innovación, la verdad que me ha parecido tremendamente interesante. Los asistentes, bueno, pues podéis hacer preguntas a través del chat y que vamos a dar algún minuto y si no, pues me lanzo yo con la primera y así vamos abriendo fuego. Perfecto. Comentabas, bueno, pues que no, pues eso, pues que te movía, pues que una de las cosas que te mueve, pues es el que ver, ¿no? Que cada 5 segundos muere una persona de hambre, etcétera. Y bueno, pues me ha dado la sensación que has comentado, ¿no? Pues que el interés por la máquina de conservar alimentos pues viene pues para el ámbito científico, para, bueno, en hospitales, etcétera, pero ¿has tenido algún acercamiento por parte de algunos pues, organismos pues eso, pues para luchar contra el hambre en el mundo, para capacitar, para facilitar el transporte de los alimentos que se desperdician aquí a otros lugares? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la pregunta, que ya digo, iba a ser la primera vez que no hacía nadie una pregunta y luego se iba a usar como ejemplo. Es en plan amenaza, pero no, para que luego la gente que se anime con total confianza. Pero respecto a esto, a mí me parece que hay dos puntos que me parecen súper interesantes dentro de tu pregunta. El primero, en relación a qué es lo que me movió para comenzar a desarrollar la máquina. Y una de las preguntas que sale relativamente frecuentemente es, claro, al ser inspirado en casa, a ver pues igual si mis padres tenían relación o con ese mundo, con el mundo de la investigación. Y en realidad, al fin y al cabo, la investigación o el comenzar un proyecto de innovación, para mí está en los valores que tenemos todos dentro, sobre todo en tratar de aportar un granito de arena para intentar construir ese futuro mejor que estábamos comentando. Yo es que siempre he pensado que no va a haber una gran acción que de repente vaya a cambiar el mundo, que a veces estamos como esperando a que de repente vaya a haber una gran acción, sino que va a ser la suma de todas las pequeñas cosas que vamos aportando cada uno individualmente. Sí que es verdad que, por ejemplo, hoy en día
la empresa cuenta con apoyo, por ejemplo, del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Vizcaya. Y claro, para mí es surrealista poder ver cómo hay personas que creen en lo que un día para una Maitane pequeñita, diríamos, era un sueño, ¿no? Pero sí que en el sentido de que no va a haber una gran acción que cambie el mundo, estamos trabajando todavía estamos en la fase de validación del prototipo final para lograr comercializarlo, pero siempre con las máximas garantías. Entonces, sí que son pasitos pequeños, pero bueno, al fin y al cabo para mí esas son las acciones que realmente, bueno, me mueven. Mira, nos preguntan en el chat que, bueno, pues, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Que hacia dónde crees que puedes canalizar mejor tu talento? Ay, jo, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que me encanta la pregunta sobre el futuro porque, bueno, yo estudio medicina, pero es algo que es totalmente vocacional. Entonces, claro, poder despertarte cada día y ver cómo, ya no solo en el ámbito del proyecto, sino como en el ámbito de los estudios, y ver que un sueño que tenía se va haciendo realidad es algo que es muy especial. Yo desde pequeña había querido ser oncóloga. Entonces siempre estaba pensando en el tema de pues la cura contra el cáncer, ¿no? Que lo que yo realmente espero es que se encuentre algo muchísimo antes de que yo llegue a especializarme, que a mí la verdad todavía me quedan unos cuantos años, pero siempre estaba pensando ya no solo en el tema de los tumores, sino otro montón de enfermedades que tienen relación con nuestra alimentación, porque somos lo que comemos, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos comiendo. Y entonces, pues igual trabajar desde el ámbito de la prevención para intentar ya no solo curar, sino evitar estas enfermedades. Imaginemos, por ejemplo, que logras llegar a un 0,00001% de las personas. Es que sería cambiar la vida a miles de personas, pero para mí cambiándosela a una única persona, yo ya me daría por feliz, pero vamos, de por vida. Y una cosa que a mí sí que me gustaría y me parece importante es que en el ámbito de la medicina, a mí no me gustaría, por ejemplo, ser médico únicamente clínico, es decir, que únicamente pase consulta, sino que me gustaría estar tanto en la consulta al lado de mis pacientes como después en la investigación, en el laboratorio, intentando buscar soluciones a los problemas que estos pacientes pues, puedan tener. Entonces me gustaría acabar la carrera, especializarme en oncología, al mismo tiempo hacer un doctorado para la investigación y después, pues ojalá, ya puestos a soñar, ¿no? Poder seguir con la empresa. Y bueno, yo decidí al fin y al cabo, por ejemplo, abrir la empresa aquí porque siempre hablamos un montón de la triste fuga de personas que tenemos, ¿no? La triste fuga de talento. Y yo siempre pensé que, jo, si nos vamos todos, ¿quién va a construirlo de aquí? Entonces me parece muy importante pelearlo, entonces pues a mí me gustaría pelear por ello. Y otro ámbito en el que estoy muy involucrada es en el ámbito educativo y me parece súper importante, por esto que comentábamos antes de los límites que se nos van poniendo desde pequeñitos, que nos van estableciendo una manera determinada de hacer las cosas y a mí personalmente me estaba apagando esta curiosidad, esta ilusión por hacer las cosas de una manera distinta. Y una pregunta que yo os lanzo a vosotros es, claro, es que ¿cómo pretendemos construir un mundo mejor si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas? No, bueno, pues desde luego, vamos, por lo que estamos viendo, vamos, pues buena noticia, que quieras canalizar tu talento en la sanación, me parece una buena noticia. Bueno, pues nos está mandando mensajes de agradecimiento por la charla, de enhorabuena y haciendo hincapié en la energía que transmites. Y luego preguntan también cómo ves, hablamos pues, en materia de conservación de alimentos, pues cómo crees que los conservantes de hoy en día, o hasta qué punto piensas que los conservantes de hoy en día pueden formar parte de las innumerables causas de cáncer que hay. Esta es una pregunta que es bastante compleja porque, bueno, unos pequeños datos que son muy recientes. Hace poco hubo un foro en relación a la industria alimentaria aquí en Bilbao y Rogelio Pozo, que es el gerente de ASTI, dijo que para 2050 va a haber aumentado tanto la población que va a tener que haber un incremento de un 70% en la producción alimentaria.
un incremento de un 70%. Claro, ahora estamos desechando un 30%, imaginemos si tenemos que incrementarla otro 70%. En este momento no estamos preparados, pero ni de lejos, para no depender del uso de productos químicos. Y los productos químicos, y es algo en lo que a mí me gusta insistir, no son malos de por sí. Es decir, lo que realmente es malo es emplear un uso no adecuado de ellos, que se puede llegar a dar, por ejemplo, por fines comerciales, por temas económicos o por el motivo que queráis. Pero el problema es cuando se abusa de ello. De todas maneras, pues yo sí que con la máquina pretendemos pues intentar reducir para dar margen para que se pueda reducir este uso, pero sí que creo que el mundo, al menos en este momento, no está preparado para ser totalmente independiente de ellos y que utilizados de la manera que tienen que ser utilizados tampoco tendrían que ser un problema. Claro que cuanto más natural, pues siempre será mejor. Pero bueno, eso, y respecto a lo que comentabas de la medicina, la verdad es que a mí es algo que me sorprendió mucho y sí que era un tema que quería comentar, y es que cuando empiezas en un proyecto o en mi caso, por ejemplo, en la carrera, siempre queda esta duda, ¿no? De si va a ser lo que te gusta, de cómo sabes si es lo que te apasiona y qué pasa si no te gusta. A mí me parece muy importante hacer hincapié en que si hay algo que no te apasiona, en realidad ese tiempo no es tiempo que has perdido, sino que es tiempo que has ganado en poder encontrar qué es lo que hace que tú te muevas, qué es lo que hace que tú te levantes. Y para mí eso es lo verdaderamente importante. En mi clase hay gente de todas las edades y, por ejemplo, hay un compañero que le empezó a estudiar otra carrera, odontología, y cuando estaba ya en el último año y de repente un día se despertó y dijo, pero si a mí no me interesan los dientes. Y dejó la carrera y se metió en lo que verdaderamente le apasionaba. Entonces, nunca es tarde, y para ser, bueno, o investigador, que se investiga en todos los ámbitos, esto es algo que hay que recalcar. La investigación no se hace únicamente en los laboratorios, sino que se da en nuestros hogares, se da en nuestro día a día y se da en todos los campos, en las letras, en el arte, en la tecnología también, en la ciencia, por supuesto. Pero es muy importante pensar que para ser, por ejemplo, o un emprendedor o un investigador, no hace falta ser Einstein, no hace falta ser Marie Curie. Es como para ser un buen futbolista, no hace falta ser el próximo, el jugador que más os guste, que aquí no me voy a meter en guerras de equipos, porque todavía me pegáis hasta virtualmente. Pero en realidad, un investigador, y es un mito que hay que romper, no es más que alguien que tiene pasión por lo que verdaderamente hace, igual que un emprendedor. Entonces, realmente el investigador lo tenemos todos por dentro y no es necesario, vamos, ser ni Marie Curie, simplemente poder hacer lo que te hace feliz. Aquí voy a juntar 2 o 3 preguntas en una. ¿Qué crees que se puede hacer, bueno, pues para mejorar el ámbito de la investigación y de la innovación en el ámbito privado? Y aquí es donde digo que junto preguntas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y qué se puede hacer en los colegios también para fomentarlo. Pues la verdad es que me parece una pregunta súper interesante también. A mí me parece que muchas veces nos vamos a explicaciones muy complicadas, igual que en el tema de sostenibilidad, también en el tema de la investigación. Y se investiga, por qué la gente no investiga, hay un montón de temas, pero para mí la base siempre es la misma, y es la educación. Es decir, ¿cómo pretendemos que la gente decida investigar si la gente no le enseñamos qué es investigar? Si únicamente enseñamos a lo que sería memorizar contenidos teóricos y repetirlos. Y vamos, si hay alguien que se dedica a la enseñanza, que no me mate, que no me estoy poniendo en contra del contenido teórico. ¿Es necesario? Sí, pero también hay que enseñar cómo pues hay que perseguir nuestras inquietudes, y que nunca va a haber un proyecto, por ejemplo, que sea de una única área. Y ahí es cuando realmente vas a aprender. Yo, por ejemplo, cuando abrí la empresa, el proyecto dejó de ser tecnológico o de ciencias o como lo queráis llamar, pero pues tienes que aprender de todo, desde de marketing hasta de derecho, para temas legales. Tienes que aprender un montón de cosas, y al fin y al cabo eso sucede en todos los proyectos. Y esta multidisciplinaridad es algo que hace falta en la educación, y sobre todo hace mucha falta intentar ver más allá de cómo se han hecho las cosas hasta ahora, para que la gente joven pueda plantearse, y la gente más mayor también, cómo podemos empezar a cambiarlo, ¿no? Marie Curie decía que no se puede construir un mundo mejor si no se construyen personas, y para mí una de las cosas que falta en la educación es eso, y para eso necesitamos, vamos, toda la ilusión del mundo, y a mí me parece que es muy importante también compartir experiencias y fomentar
lo que es el compartir y dejar de una vez de competir. Porque la única manera de construir una montaña va a ser si todos vamos granito a granito. Pero si estamos poniendo granitos y a la vez quitando el del otro, así no vamos a ir a ningún sitio. Y respecto a las entidades públicas y privadas, a mí me parece que es muy importante dos mensajes. Por un lado, es muy importante visibilizar y apoyar la investigación, y un apoyo que vaya más allá de unas palabras bonitas o de lo que sería una foto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que hay que visibilizar, que hay personas que investigan de todos los ámbitos. En realidad, nuestra riqueza, para mí, se encuentra en la diversidad. Por ejemplo, entre los temas educativos que he estado manejando, en febrero presentamos un proyecto en el Parlamento Europeo, lo organizó AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y el proyecto se llamaba No More Matildas y reivindicaba la falta, en este caso, de mujeres referentes en los libros de texto de los niños. Faltan mujeres referentes, pero también faltan jóvenes referentes y también faltan referentes de otros países y referentes diversos. Y, por ejemplo, en el ámbito de la mujer, muchas veces se dice, las niñas necesitan referentes mujeres. No, mentira. Las niñas y los niños los necesitan. Todas las personas necesitamos una diversidad de referentes. Yo, cuando echo para atrás la vista, no recuerdo haber estudiado a ninguna mujer o a personas de otros países o de otras edades. Y me parece muy importante visibilizarlo porque es muy difícil querer ser algo que nunca has visto. Y existen makers, ¿no? Los llamamos, pero existen personas que están peleando por ello y muchas veces se quedan tapados delante pues, de igual otras caras más visibles, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, como se han visto pues, tan estereotipados, podríamos decir. Y después me parece muy importante que como personas, ¿no? Nosotros tenemos distintas responsabilidades. Por ejemplo, yo sí que creo que tenemos una responsabilidad individual, ¿no? Pues que cada uno con sus valores de pues luchar por lo que verdaderamente crees, de construir tu proyecto y todo eso, pero después también de cuando en una entidad pública de levantar la voz cuando hay una situación de injusticia. Al fin y al cabo, cuando hay un problema y no se habla de ello, es prácticamente como si no existiera. Entonces, me parece muy importante que en la investigación hay que hablar sobre ello porque muchas veces se dice como que a la gente no le interesa, pero yo estoy segura de que a las personas sí que les interesa. Y entonces, yo sí que creo que estamos en buen camino y que al fin y al cabo, pues yendo protestando este tipo de cosas, sí que vamos a conseguir. Nos preguntan por aquí si crees que, bueno, que la situación de la pandemia pues, va a cambiar algunos de los valores pues, ¿no? de los que te movían o de los que te movían en tus inicios o y los que te mueven, vamos. Y qué valores crees que se han podido tocar para mejor en este tiempo o con estas vivencias? La pandemia, la verdad, a mí es que es una situación que me parece horrible y escalofriante. Yo recuerdo cuando comenzó que todo el mundo decía que de esta íbamos a salir mejores personas. A ver, vamos a ver, eso tampoco. Yo creo que la pandemia ha sacado lo mejor de las buenas personas, pero no que nos ha convertido de repente a todos en las mejores personas del mundo, porque eso no. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico de cambio. Es que eso es algo que es innegable. Una de las cosas que a mí me llama la atención que hemos visto es el término globalización. Lo hemos vivido de cerca, es decir, un problema que ha tenido otra persona en la otra punta del mundo muy rápido se ha convertido en nuestro problema. Entonces, yo creo que de eso tendríamos que aprender a no mirar únicamente por una visión tan individualista, sino a centrarnos en los problemas que tenemos como sociedad. Otro de los puntos que yo destacaría es cómo se ha visibilizado lo que es la investigación, que antes de la investigación en vacunas en general no se sabía absolutamente nada y es algo que se ha acercado. Y también me parece muy importante, unas cosas que yo he visto es como en unas situaciones de emergencia y en las que no son de emergencia, como necesitamos dar voz a los distintos colectivos. En este caso, por ejemplo, el colectivo pues, médico-científico tendría que haber sido pues igual más escuchado, diríamos, en vez de igual tanto el colectivo político. Y igual que en otros casos habría que visibilizar a otros colectivos. Entonces, a mí me parece muy importante, en este momento de cambio que estamos viviendo, para mí hay dos opciones principales, ¿no? Después toda una gama de grises, pero podemos utilizar este cambio para que sea un cambio para bien, aprender de ello o no aprender de ello.
pero a mí me parece que sí que tendríamos que aprender de ello, porque la pandemia ha sido muchas cosas, pero si hay una cosa que no ha sido, es una sorpresa. O sea, históricamente ha habido pandemias y va a seguir habiendo pandemias, más con el estilo de vida que tenemos así en sociedad generalizado, ¿no? Y igual que, por ejemplo, se está advirtiendo mucho del problema que hay con los antibióticos, de la resistencia de los microorganismos, que va a llegar a ser un problema en un futuro. A mí lo que me parece preocupante es que muchas veces como que no nos damos cuenta de los problemas hasta que no los sentimos cerca. Entonces yo espero que esa sea una de las lecciones que nos llevemos y aprendamos igual a ponernos en los zapatos pues de los demás. Y al fin y al cabo hemos visto, por ejemplo, en el contexto de la vacuna, a mí es algo que me ha llamado un montón la atención, que dices, mira qué rápido se ha logrado la vacuna, ¿no? Porque teníamos a un montón de personas remando todos en una misma dirección y ofreciendo recursos. Y mi pregunta es, ¿y por qué ha hecho falta una pandemia para eso? O sea, vamos a ver, hay otro montón de enfermedades de investigaciones que también tendríamos que remar todos hacia el mismo sitio. No entiendo por qué íbamos a remar hacia otro lado. Entonces, me parece muy importante hablar de este tipo de temas, sacar las conversaciones, porque sobre todo intentar, yo siempre pienso, yo sí que creo que el mundo está cambiando, soy una persona bastante positiva, no sé si yo lo veré, espero que sí, pero si no, por lo menos pues para mi hermana o para los que vienen detrás o para los que sí que lo vean, dejar el mundo un lugar un poquito mejor que como lo encontramos. Nos dicen por aquí bueno, que a veces la soledad del investigador que puede resultar estremecedora, y aunque a ti se te ve fuerza de sobra, pero dicen que si preguntan si te apoyas en algún colaborador o como en qué colaboradores te apoyas en tus trabajos. Pues esta me parece también una pregunta muy importante. Antes estábamos comentando de la importancia de compartir en vez de competir, ¿no? Yo si tuviese que decir, pues mi colaborador sería mi familia, o sea, por un lado, por el apoyo emocional que supone el que hayan sabido mantener viva la llama de la curiosidad, el que cuando te la están apagando, igual desde el sistema, el seguir dándole fuego para no perder esa ilusión, para no perder el brillo en los ojos. Y eso es algo muy importante que puede venir de las familias, o igual, pues si no ha habido esa suerte, hay que pelear para que desde el sistema educativo se fomente y para que los que sí que hemos podido quitar los límites para que no sea una suerte. O sea, yo lo que espero es que ojalá un día no sea una suerte poder hacer lo que te gusta. Y entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, el apoyo, yo decidí cofundar mi primera empresa con mi familia y claro, a mí me parece que es muy importante la mentalidad de equipo, es decir, hoy aquí me veis a mí, pero para que yo esté hoy aquí, pues ha habido alguien que ha conseguido el micrófono, ha habido alguien que ha conseguido la cámara, alguien que ha conseguido la luz. Y eso es igual o incluso más importante, porque cada trabajo y cada pequeño granito de arena es lo que permite que todo funcione. Y después hoy en día sí que cuento pues con más apoyos que hacen que todo esto pues sea un sueño, ¿no? Después también siempre he contado, por ejemplo, con el apoyo de mis amigos, pues de cara a la universidad, para que no me pierda del todo, porque claro, yo me dedico a la investigación y a la empresa, entonces a la universidad a veces no puedo acudir todo lo que me gustaría y las épocas de exámenes son un poco interesantes, pero pues al fin y al cabo ya no solo el apoyo emocional, que también es esencial. Y después yo creo, y que es muy importante, que también hoy en día existe un gran apoyo en comunidades, es decir, en otros investigadores, en otros compañeros, en personas que están desarrollando otros proyectos. Y al fin y al cabo, yo creo que al compartir ese tipo de valores, ¿no? Y sobre todo esa misma ilusión, yo, vamos, estoy convencida de que es que al fin y al cabo es como ser una gran comunidad y yo gracias al trabajo he conocido a algunas de las personas más extraordinarias que me voy a encontrar en la vida y para mí eso es lo que verdaderamente te llevas. Aquí hay alguien con curiosidad científica que pregunta, bueno, si puedes explicar, bueno, y yo añado pues, de una forma básica, ¿en qué principios se apoya tu máquina para la conservación de los alimentos? Bueno, el secreto de Coca-Cola no me dejan contarlo todavía. Pues. Es que luego me matan y no queremos ver eso en cámara. No. Pero para explicaros así en plan de manera breve cómo funciona. Sería tan fácil como, por ejemplo, mi abuela tenía una puesta en su cocina, en un cajón de los que tenemos en la cocina. Y vale con abrir el cajón, colocar en la máquina
Ella en los hogares lo usa con un tupper de los de toda la vida, de los de cristal, colocarlo ahí, dejarlo 5 segundos, ponerle la tapa y ya mediante este método al que he llamado envasado con aire tratado, se logra alargar la vida útil de los productos. Después en las otras máquinas funciona exactamente igual, solo que hay unos envases sostenibles porque no se puede hacer con cristal. Pero vamos, el proceso sería exactamente el mismo. Bueno, pues ya cuando lo puedas contar, prometemos preguntarte de nuevo. Os contaré los primeros. Esperamos dentro de muy poco tener grandes noticias, eso sí. Nos preguntan también por aquí que quiénes son tus referentes en el mundo de la innovación y quién te inspira en la vida en general. Oh. Es que de verdad tener que elegir uno es como muy complicado, ¿eh? Pero yo soy súper pesada con esto, pero sí que me quedo principalmente con mi familia por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía y por transmitirme los valores de la investigación desde, sin ser ellos investigadores, simplemente querer ayudar a las personas, querer construir un mundo mejor. Después, otras personas que me han marcado, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a primero en la universidad, tuve unos profesores especialmente extraordinarios y a mí eso fue algo que me impactó muchísimo porque sobre todo lo que tenían era pasión por compartir. Y para mí eso es lo que necesitamos en el sistema educativo, porque la educación es la base de todo eso y para ello necesitamos profesores apasionados, profesores con ilusión, profesores que les brillen los ojos compartiendo con los niños. Y es una pena porque muchas veces falta esta ilusión. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos la selectividad, ¿no? Para elegir carrera, yo vi a un montón de personas que eligieron magisterio porque no pudieron hacer lo que querían. Y a mí eso me parece el verdadero error. Por un lado, por ellos mismos, porque realmente puedes ser feliz. Yo no podría levantarme todos los días a hacer algo que no me gusta. O sea, a veces lo tenemos que hacer en la vida por las situaciones que vivimos, pero sin embargo yo sí que creo que siempre hay que seguir peleando por lo que verdaderamente te apasiona. Pero y después también por todos los niños, porque cuando a ti no te gusta lo que haces, es muy difícil que lo vayas a transmitir de esa manera. Y a mí me parece muy importante que, sobre todo desde pequeñitos, ¿no? Hay que transmitir esa ilusión y sobre todo, ya no solo por el temario, que es muy difícil que te ilusionen las divisiones, pero sobre todo la ilusión por aprender, la ilusión por intentar crear y sobre todo fomentar pues igual ese trabajo en proyectos, diríamos, ¿no? Ver dónde tienen la curiosidad, ver qué es lo que les mueve a los niños, porque después también hay un montón de tipos de inteligencias. Hay una frase que es de Einstein que dice que si evalúas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, va a pasarse toda su vida pensando que es un inútil. Y eso es algo que es muy triste, porque tenemos un sistema que está hecho para cierta parte de la población y los demás. Y entonces igual habría que encontrar algo que se pudiese adaptar, que se pudiese trabajar, porque en realidad estamos educando ¿qué? ¿Una media o estamos educando personas? Preguntan también, ¿cómo piensas que se podría potenciar pues buenos proyectos, buenas ideas de jóvenes, pero que no pueden sacarlos adelante pues por falta de financiación? Me encanta esta pregunta. No, es un tema que es muy importante. ¿Y por qué? Porque yo recuerdo cuando comencé a investigar, pues claro, pues intentas buscar ayudas y todo ese tipo, y existen súper pocas iniciativas para ayudar a jóvenes que están empezando a investigar, porque muchas veces están pensadas para cuando has terminado tu formación, bien sea de una carrera o un grado. Y a mí esto me parece algo muy preocupante, porque realmente le estamos poniendo una fecha a cuándo tienes que tener curiosidad, a cuándo se te pueden ocurrir las ideas. Joder, es que las cosas no funcionan así. ¿Cómo vas a decir a partir de qué día puedes tener una inquietud, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que habría que abrir estas ayudas para que cualquier persona, ¿no? De cualquier edad pueda aplicar y acceder a ellas, porque hay un montón de proyectos brillantes que se quedan a medio camino simplemente por falta de apoyo. Y eso es algo que es una grandísima pena, ya no solo por el proyecto, sino por toda la sociedad, ¿no? Que podría beneficiarse de ese proyecto. Entonces yo sí que creo que hay que ya, o sea, por un lado sí que visibilizar y por otro lado encontrar apoyos reales para que una vez que tienes una idea no tener que dejarlas guardadas en un cajón. Nos preguntan, ¿cómo crees que se puede superar el temor al error?
Ay, jo, es que me están encantando todas las preguntas. Muchísimas gracias, de verdad. Este es uno de los mayores problemas y mayores miedos que hay, porque tenemos este miedo a equivocarnos. Y yo también lo he tenido. Un ejemplo muy fácil es cómo se ve en clase. Yo he visto un montón de veces en clase, como el profesor hace una pregunta y alguien dice así la respuesta en bajito, porque hay que miedo a ver si me equivoco, y después hay otra persona al lado que no se estaba enterando de la clase, repite la respuesta en alto y a esa persona después pues le va mejor. Y es algo que es muy triste porque tendemos a tener un montón de miedo a equivocarnos, pero la pregunta es, ¿a equivocarnos según qué? O sea, ¿qué es lo que realmente consideramos que está bien o que está mal? Porque seguir el camino establecido, a pesar de que sea lo que no te haga feliz, es lo que realmente está bien. Para mí, dentro de un proyecto, siempre se dice, se aprende más de los errores que de los aciertos. Pues sí, es verdad, porque si realmente te saliese todo bien, ¿qué? Que, no sé, pierde el verdadero sentido que es el intentar dar solución a los problemas. Si nos fuese a todos bien, todo el rato no tendríamos ningún problema. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo, no está en nuestras manos nunca que las cosas salgan bien o que salgan mal. Equivocarnos no está en nuestras manos. Lo que sí que está es cómo reaccionamos nosotros ante ellos. Una cosa que yo aprendí en la universidad este año y me parece algo que es muy curioso, es que en plan, por definición, una tragedia es cuando pues sucede un error, ¿no? Una equivocación que no tiene solución. Entonces, pues eso es una tragedia, ¿no? Pero cuando tenemos un problema, que los errores suelen dar lugar a un problema tiene múltiples soluciones, ni siquiera es un dilema que solo tiene dos, tiene múltiples soluciones. Entonces, quizás un problema lo que verdaderamente te permite es parar a pensar. Y a mí me parece que lo más importante de esto es normalizarlo. Y es a lo que le tenemos un montón de miedo. Porque todo el mundo dice, y es muy fácil decir, se cometen errores, la gente se equivoca. No, pero hay que dejar a esa gente del lado y empezar a decir, sí, yo me equivoqué, hice la mayor cagada del año, se me rompió la máquina, me explotó la hamburguesa y quise tirarla por la ventana. Y no pasa absolutamente nada. Porque lo importante no es que me equivocase, lo importante es que al día siguiente me levanté, recordé qué es lo que hizo que me levantara el primer día y decidí seguir y decidí creer, y para mí eso es lo que nos tiene que mover, porque suena un poco así, pero para mí verdaderamente la ilusión es que es lo que mueve el mundo. Pues efectivamente. Nos preguntan qué es lo que más te impresionó en cuanto a la innovación de tu viaje a Estados Unidos. A mí yo creo que si tuviese que decir lo que más me impresionó sería el apoyo que se le da a la investigación. Es decir, como allí hay muchísimos jóvenes que cuentan con mucho más apoyo, que existen vías para que puedan desarrollar sus investigaciones, que existen apoyo, que existe visibilidad. Y claro, es algo que yo recuerdo que vi tanto apoyo y que te queda surrealista cuando estás allí viendo universidades y te dicen que apoyan tu investigación y que te quedas allí hasta que terminen los estudios. Y a mí me parece que, claro, sí que me da una pena enorme cuando la gente se tiene que ir. También la verdad es que entiendo las razones, pero lo que sí que creo es que no está en nuestras manos que hasta ahora la gente se haya tenido que ir. Pero lo que sí que está en nuestras manos es pelear porque a partir de ahora la gente apueste por quedarse, apueste por intentarlo y realmente demos opciones para que cualquier persona pueda desarrollar lo que le apasiona y que pueda desarrollarlo y que se vea apoyado. Aquí voy a juntar también dos preguntas. Me preguntan, bueno, si el sistema de conservación de alimentos sirve para todo tipo de alimentos y si te has planteado, bueno, pues asociarte o trabajar con multinacionales de la alimentación. Pues respecto a la primera pregunta, sí, sirve para cualquier tipo de alimento, pero claro, pues depende de qué alimento sea, alarga de un cierto tiempo la caducidad u otro tiempo, es decir, no es lo mismo pues para carne que para fruta, por ejemplo, porque la fruta es más complicado. Y respecto a lo otro, es algo que podría tener en consideración, pero más adelante, porque como ahora estamos todavía en la fase de validación del último prototipo para comercializar, como comentaba antes, pero con las máximas garantías, me parecía muy importante tener desarrollado este proceso y después también poder hacerlo accesible a todas las personas. Otra cosa que os quería comentar, que esto me parece súper importante, es que lo que yo no quiero que piense nadie es que un día estaba desayunando y al día siguiente cayó una máquina y al día siguiente estaba en Estados Unidos, porque esto es mentira.
O sea, es totalmente mentira. Yo llevo en este proyecto ya no solo 5 años y ahora dices, he desarrollado un nuevo método de conservación de alimentos. Esa es mentira, porque he desarrollado varios y finalmente he encontrado uno que funcionaba, pero por este que funcionaba había detrás otros 20 que no funcionaban y me daban ganas de tirarlos por la ventana. Entonces me refiero, el error a equivocarnos, hace falta decir que nos equivocamos, pero todavía hace más falta decir que al día siguiente nos levantamos y seguimos adelante. Bueno, yo en toda esta faceta de, bueno, que tiene de estudiante, de investigadora, de divulgadora, ¿no? Nos has dicho también que habéis estado en la Comisión Europea. Nos preguntan por aquí, bueno, pues que con todo esto, que si puedes describir un poco cómo es un día de Maitane, ¿no? Jo, es que sería complicado describirlo porque en realidad no hay 2 días que sean iguales. Entonces me muevo un poco dependiendo de cuál sería la necesidad. Sí que es verdad que mi prioridad, o sea, yo lo que me dedico es tanto a la investigación como a la empresa. Entonces, en lo que el día a día compagino esas dos cosas, tanto intentar sacar adelante esta actual idea como en el desarrollo e investigación de otras ideas, y después como estudiante, pues todo lo que puedo. Claro que intento ir a la universidad, ¿no? A los exámenes, por supuesto. Sí que es verdad que muchas veces tengo que pedir evaluación final para no tener asistencia obligatoria, y de esta manera sí que es verdad que te tienes que preparar la asignatura por tu cuenta. Entonces, pues en época de exámenes es un poco complicado. Pero realmente yo cuando entré a la carrera, porque nunca sabes si realmente va a ser lo que te apasiona o no te apasiona, que es el miedo que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo voy a saber si quiero ser médico o si quiero investigar si nunca he estado en un laboratorio? Y a mí la carrera me sorprendió porque me apasionó como nunca pensé que me podía apasionar algo. Entonces me considero muy afortunada en ese sentido. De hecho, hace relativamente poco tuve mi primer día de prácticas en un hospital, además me tocó justo en oncología, y para mí fue uno de los días más felices que he tenido por poder estar donde siempre has soñado. Entonces, lo que decíamos antes, que por los sueños se pelea y por los sueños se construye, y peleamos por construirlos. Y después también todo el tema de lo que serían las conferencias y todo eso, es al fin y al cabo lo que comentábamos antes, de intentar compartir, intentar apoyar para que quitar estos límites. Esta niña que os comentaba antes, que odiaba la investigación, ahora está cursando el bachillerato tecnológico, con perspectivas para hacerse una ingeniería, y ella iba a dejar los estudios en cuarto la ESO. Y si a mí me preguntan por qué comparto por esa niña y por todas las personas que hay como esa niña. Bueno, por ahora esta es la última, que vuelve por el interés sobre el funcionamiento. En el uso doméstico, preguntan si sería necesario utilizar unos envases especiales bueno, y ya añado yo, si la máquina se podría utilizar en un uso doméstico. Depende de la versión de la máquina, o sea, como comentaba antes, habría distintas versiones, una que sí que sería más para la industria. Por ejemplo, imaginamos que estamos en un restaurante y hoy en día cada vez se hace más de que muchas veces cuando no has terminado la comida, que te lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Imagínate que te lo puedes llevar pues en un tupper, que te va a durar más tiempo, y al fin y al cabo esta imagen, que es que a mí me pasa muchísimo en mi casa, pero seguro que os ha pasado también, de que decir ay, vamos a comer las sobras corriendo aunque estamos llenísimos del día anterior, porque si no va a haber que tirarlas. Bueno, sí que es verdad que hay alguien que me odia en toda esta historia y son nuestros perros, que no les ha gustado el invento y quieren destruirlo. Y respecto a los tuppers, en la que sería de uso en los hogares, o sea, nosotros lo hemos hecho con los tuppers de cristal, de los de toda la vida. Entonces no sería necesario lo que sería un envase como tal, y al fin y al cabo esa es una de las cosas importantes, en el sentido de que para mí la sostenibilidad al fin y al cabo pues se encuentra en reducir, reusar y después ya sí eso reciclar. Entonces intentar encontrar la mejor opción, sobre todo también teniendo en cuenta pues el impacto en la huella de carbono y otras variables. Y esta ya sí que es la última de verdad, que la han hecho al principio, pero me la he guardado yo a propósito para el final. ¡Ay, qué emoción! Bueno, porque tiene que ver con la comunidad, ¿no? Nosotros en la ONCE, pues como te explicábamos antes, pues estamos creando una comunidad de innovación, y nos preguntan pues que cuáles crees tú que serían las claves para que triunfe una comunidad de innovación.
Bueno, yo lo primero que os tengo que decir es que me tiene fascinada la idea de las comunidades de innovación, porque me encanta sobre todo la manera que al fin y al cabo es una red de apoyo que tenemos, ¿no? Antes comentaba la soledad del investigador y lo importante que es no estar solo y tener gente con la que compartes inquietudes y con la que compartes ilusiones y compartes catástrofes y también los logros. O sea, a mí me parece que es algo maravilloso. Y sobre cómo hacer que funcionara, o sea, a mí me parece que creo que es algo que nos falta. Por un lado, tiene que haber ilusión. Para mí, detrás de un proyecto hay tres cosas. La primera es esfuerzo, porque ni las máquinas ni cualquier idea que tengáis, nada va a caer del cielo de un día para otro, y eso es muy importante. Que me lleva al segundo punto, la constancia, porque hay días en los que realmente lo quieres tirar por la ventana. Yo recuerdo un día que tenía que hacer unos ensayos en un laboratorio y de repente no funcionaba la máquina y dije, madre mía, 5 años funcionando y justo hoy no funciona. Ya os dije que era un poco gafe. Y al final pues estuve un rato y lo peor es que fue culpa mía que no funcionase en ese momento. Pero entonces es importante mantenerte constante, no olvidar por qué empezaste y sobre todo lo que no puede faltar es la ilusión. Yo lo que os animaría es a que no hace falta innovar únicamente igual en ciencia o en tecnología, sino que cada persona tiene que encontrar qué es lo que realmente te mueve y que no hace falta resolver, o sea, no va a haber un proyecto que resuelva el hambre del mundo ni que resuelva el tema de sostenibilidad, que va a ser la suma de todos los pequeños proyectos y esos son los que realmente cuentan. Los proyectos que hacen un impacto son los que dan soluciones a los problemas que tenemos en nuestro día a día. No necesitamos dar solución al porqué del universo, sino a qué es lo que nos haría bien en nuestro día a día. Yo cuando comencé, lo primero que hice fue ir por las empresas, viendo qué necesidades tenían, qué era lo que realmente hacía falta. Y igual en mi casa, que lo que hacía falta era quitar esas hamburguesas de en medio porque íbamos a terminar nosotros y los perros explotando, no había manera. Y entonces yo os animaría a eso y sobre todo también a compartir experiencia entre vosotros porque al final siempre va a sumar. Y bueno, que para cualquier cosa que podáis necesitar, yo estoy convencida que tanto toda comunidad maker como, vamos, yo personalmente, siempre voy a estar súper dispuesta a escuchar, a ayudar en cualquier cosa que se pueda. Y yo sí que, a mí yo la verdad es que ahora me voy a estudiar después de esto, pero me voy a estudiar mucho más feliz de la mañana porque me voy llena de esperanza de que hay personas que están luchando por intentar ir hacia un mundo mejor y más sostenible. ¿Y qué hay más bonito que eso, joder? Pues no, bueno, pues al final nos hemos alargado un pelín más, pero vamos, yo creo que ha merecido sobradamente la pena. A mí me da Muchísimas una pena gracias. irnos, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya están llegando mensajes, pues qué grande eres, y etcétera, de este tipo. Pero bueno, sobre todo, darte las gracias, porque además, bueno, sabemos que estás precisamente en esa época más dura para ti, que es la de los exámenes. Y nada, bueno, pues decía, ¿no? Que a mí me ha parecido espectacular desde un punto de vista de la motivación, que espero que nos motive a todos por igual. Y nada, pues que muchísimas gracias y espero pues volver a verte pronto. Esperamos volver a verte pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de todo corazón, porque hasta en medio de la época de exámenes estas son las cosas que te recuerdan el verdaderamente por qué empezaste y que te dan esperanza para el futuro. Así que espero tener muchísimas noticias vuestras y de verdad que muchísimas gracias por todo. Gracias a ti.